de la sabiduría de los idiotas. Esta puede interpretarse al menos de dos maneras. Por una parte, como una alusión a los límites del intelecto, la razón mecanicista que sería intronizada posteriormente por la Ilustración, y por otra, como la posibilidad de iluminar patrones de conducta o pensamiento de la audiencia, desactivando sus barreras psicológicas de resistencia. El lector o espectador se ríe de buena gana de las torpezas del, entre comillas, idiota, sin darse cuenta de que se mira en un espejo. Se mofa de sí mismo, lo que podría transformarse con el paso del tiempo en una oportunidad de autoobservación. Iluminar una zona ciega. El mecanismo no es una trampa contra el individuo como un todo, si tal cosa existe, sino solo contra aquella parte de la personalidad que se alarma ante la crítica. Como señaló Emerson, los argumentos no convencen a nadie. Los bufones shakespearianos parecen cumplir ambas funciones. Más allá de las posibilidades de la ironía y la paradoja, la incorporación de, como dice Shields, pedazos cada vez más grandes de realidad en textos, plantea la cuestión no menor y que desborda las posibilidades de estas notas, de la relación entre el lenguaje y la realidad. Una realidad que, al igual que el yo a juicio del TIT, estaría de alguna forma garantizada, se daría por sentada. La polémica que desató hace una década el descubrimiento de que el libro de memorias A Million Little Pieces de James Frey contenía errores factuales, se basaba, como ha resaltado David Shields, en una visión bastante ingenua del género autobiográfico, que ignora la premisa básica de que toda autobiografía implica una construcción del yo. Está, en último término, contaminada de ficción. El caso de Frey había tenido su correlato unos años antes en América Latina, o más bien en la Academia Norteamericana ocupada de América Latina, a partir de la publicación del libro del antropólogo David Stoll, Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans, que buscaba desenmascarar las distorsiones e inexactitudes del testimonio de la ganadora del Premio Nobel de la Paz. La controversia sobre Rigoberta Menchú incluyó argumentos atendibles de ambas partes sobre las fronteras entre realidad y ficción en el contexto de un género como el testimonio que se propone precisamente desdibujar esos límites y también otros, entre oralidad y escritura, entre cultura letrada y popular, entre autoría y dialoguismo, etc. Los descargos del bando conservador incluían una postura rígida sobre las posibilidades de ficcionalización autobiográfica con tintes racistas y clasistas. En el proceso de ofrecer la palabra a las voces subalternas, parece encadenarse el mundo subordinado a una noción estricta de verdad, como si la elaboración fuera prerrogativa de las clases letradas. Las obras de autoficción contemporáneas en su pacto antiguo con los lectores han dado varias vueltas de tuerca al problema del yo, dudan de sí mismas y ostentan esa incerteza. Pero ello no obsta para que siga siendo válida la aseveración de Nabokov de que la palabra realidad siempre debe escribirse entre comillas. Se ha señalado que el gran retratista Norman Rockwell, que prodigó en sus portadas del Saturday Evening Post en un estilo sentimental, por no decir almibarado, una vasta galería de sujetos genéricos, de norteamericanos estereotípicos, fue reemplazado en la década de 1960 por Andy Warhol, ese inigualable genio de la autopromoción, cuyos retratos marcaron la transición de un elogio del ciudadano medio al culto a las celebridades, figuras excepcionales dignas de ser, como indica su nombre, celebradas. En los comienzos de la telerrealidad se escudriñaba la privacidad de personas comunes como si fueran celebridades. Con el paso del tiempo, esos 15 minutos de fama, según el célebre dictum warholiano, dieron paso a celebridades menores y desechables, una proliferación de panteones subalternos. Y a su vez se ha hecho lo contrario, se ha tomado a verdaderas celebridades para sacar a luz la mediocridad de sus rutinas cotidianas, ilustrando el principio budista de que todos tenemos los pies en el fango, nivelando en una demostración del pesimismo ambiental
hacia abajo. Me cuenta un amigo que en Brasil, cuando se adaptó la serie Cops, los delincuentes arruinaban las secuencias, ya que luego de las persecuciones de rigor, mientras eran bruscamente detenidos y esposados, sonreían a la cámara. La presencia de esta transforma la telerrealidad en una cacería epistemológica, en cuya prehistoria es posible situar la película Film de 1968, cuyo guión escribió Samuel Beckett, en que Buster Keaton huía aterrorizado del ojo implacable de la cámara, ilustrando la sentencia de Berkeley: ser es ser percibido. En un sentido menos brutal que Cops, en que los agentes de la ley van tras los pasos de quienes vulneran la legalidad, la realidad, entre comillas, proporciona combustible para ese instrumento crucial de socialización y control: el rumor, el cotilleo, el escudriñamiento morboso y moralizante de la vida de los otros. La ansiedad de Steve Almond ante el fin de la narratividad y la de Mario Vargas Llosa y Harold Bloom, entre otros, ante la proliferación y el efecto corrosivo de las pantallas, la erosión y banalización digital de la cultura, a esa ansiedad se puede oponer de manera más bien trivial la idea de que el contar historias es consustancial a nuestra naturaleza, un universal humano, y que cabe esperar que prosiga de maneras aún insospechadas. Probablemente no vaya a asumir una forma reconocible como tal por la persona que decía érase una vez en torno a una fogata, o cercana a lo que estamos acostumbrados a reconocer como un narrador literario. Parte de esa ansiedad se debe a una confusión ubicua hasta el grado de resultarnos invisible entre contenido y recipiente, entre medios y fines. Los libros, la misma la literatura, pasaron de ser medios para un fin a fines en sí mismos, según advierte Borges en su ensayo del culto de los libros. El antropólogo Edward T. Hall ha llamado a este fenómeno transferencia de extensiones. La cultura está hecha de artefactos e instituciones que extienden funciones humanas. Con el paso del tiempo adquieren vida propia, se transforman en máquinas autopreservantes. Ya no solo sirven a las personas, sino que pasan en gran medida a ser servidas por éstas. El énfasis excesivo en los soportes, en detrimento de aquello que canalizan, puede explicarse en virtud del prestigio social de ciertas formas de creatividad y a una natural tendencia a sobrevalorar la propia vocación, que de lo contrario redundaría en un grado de disonancia cognitiva. Lo que estaría en crisis, por no decir en sus últimos estertores, sería el medio, no el fin. La extensión, no la facultad humana que extiende. Pero esta constatación, insisto, trivial, no necesariamente arroja luz sobre los procesos de emergencia, ni permite obviar la dificultad esencial de describirlos, aludida con humor por Niels Bohr, lo que Philip Roth ha llamado, en referencia a los procesos históricos, lo inesperado implacable, y que puede cifrarse en una tautología: solo cabe esperar lo inesperado. Un mismo proceso social se ha constatado y descrito en distintas instancias. En algún lugar surge de manera improbable una idea innovadora, revolucionaria. Todo progreso deriva de una innovación, pero no toda innovación desemboca en progreso. Avanzamos por ensayo y error. Esta idea nueva, original, que llamaremos idea A, se origina en un individuo o en un grupo reducido de personas que luchan por propugnarla ante la tenaz resistencia de sectores hegemónicos, o que ven amenazadas sus certidumbres y prerrogativas por esta innovación. La idea se abre paso con lentitud y grandes dificultades hasta que alcanza un punto crítico y de pronto comienza a extenderse y ser aceptada a una velocidad y con una facilidad que poco antes hubieran resultado asombrosas. Gana impulso y de pronto se impone como ampliamente aceptada. En un lugar y desde una fuente inesperados, surge una idea B,
innovadora, revolucionaria,